la doctora Seguí le va a hacer una pregunta y nada más. Ya el consejo ya la conoce, ya la han entrevistado, saben qué piensa, cómo está trabajando, así que vamos a cumplir con la formalidad. Bueno, muchísimas gracias. Doctora, encantada de verla. ¿Usted tiene conocimiento del proyecto que la Corte viene desarrollando para implementar en primera instancia de gestión asociada de las secretarías? ¿Y qué opinión tiene, si lo conoce, respecto de su impacto, su viabilidad, ventajas o desventajas en la primera instancia? ¿Y piensa que sería posible en Cámara, desconociendo en este momento si van a tener en Cámara una o más secretarías? Bien, a ver, nuestra Corte viene desde hace muchos años implementando programas de gestión. En el 2018, por acordada 492, se presentó el primer plan estratégico que tenía que ver justamente con establecer pautas, objetivos, primeramente un diagnóstico situacional de las unidades jurisdiccionales para poder establecer planes de gestión. En el 2021, con la acordada 1401, se hizo la primera evaluación de objetivos del plan estratégico que diseñó la Corte, y finalmente, por otra acordada del 2022, tenemos lo que es el primer plan de acción. Este programa o plan estratégico que se inició en 2018 es un programa de 5 años, de 2018 a 2023, y se enmarca dentro de lo que fue el programa 2020 desde Nación, que viene como una baja de línea, que parte también del programa de ONU, que es la Agenda 2030. Este es como el marco, digamos, que se podría decir aplica en todo lo que tiene que ver con la gestión en las unidades jurisdiccionales. A raíz de eso tenemos una oficina específica que es la de planificación estratégica, la coordinación estratégica, y desde ese lugar, bueno, hay una serie de líneas de trabajo. En particular, en mi unidad jurisdiccional, yo vengo trabajando con gestión allá por el año 2012 hasta la fecha. ¿Me permite una aclaración? Que no sé si la tomo exactamente. Usted dice las gestiones, por ejemplo, de las oficinas que van a... La gestión asociada que se está pensando para el fuero laboral y para el fuero de familia, donde las secretarías de unas cuantas unidades jurisdiccionales puedan tener una gestión asociada que decrete y actúe en conjunto para esas unidades. Yo lo que había tomado conocimiento es que en el marco de estas capacitaciones de gestión que están haciendo, se había debatido estas cuestiones vinculadas a la gestión asociada, entre otras cuestiones, por ejemplo, la posibilidad de la gestión de audiencias también, y lo que tenía que ver con que se distinga lo que es el saber resolver del saber gestionar, que es lo que había planteado al menos el capacitador cuando nos explicó esto. En mi unidad jurisdiccional al menos todavía no hemos llegado a implementar nada que tenga que ver con estas gestiones asociadas. Hemos sido convocados en su momento. Doctora, perdón. Voluntariamente para... Lo que le está preguntando la doctora Seguí es, sí. ¿qué concepto tiene usted si eso mejoraría la prestación del servicio de justicia? Yo no tengo ninguna duda que sí. Porque realmente, a ver, perdón si me prolongaba con la exposición en esto de distinguir el saber resolver, el saber gestionar. Yo creo que los jueces tenemos cada vez una demanda más exigida de abocarnos a lo que es propio de nuestra actividad, que es la del dictado de las sentencias y lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. Si tenemos la posibilidad de tener una estructura y un diseño de gestión que nos permita poder asociar todas estas otras actividades que tienen que ver con el decretado, el poder especializar las áreas y demás, creo que va a ser absolutamente positivo. Sí, yo creo que son favorables. Lo mismo pasó con la administración de las audiencias en su momento, ¿no? Con la administración de las audiencias también creo que sería algo muy favorable para el fuero. Nosotros hasta acá todas las acciones de gestión son voluntaristas, vienen siendo desde la organización interna, algo así con cómo nos organizamos semanalmente, pero no con el conocimiento y la profesionalización que requiere. Concreto, sí, el juez igual está en condiciones, y usted lo ve positivo, ceder esa cultura
de decretar de un determinado modo, de forma de que se homologuen prácticas de decretado y demás, no solo de programación de audiencia. Esta en concreto la pregunta. Sí. A ver, yo Porque creo que hay muchísimos también. sí, que tiene que ver con esta, creo, concepción jerárquica de la estructura jurisdiccional, la estructura piramidal, donde el juez baja líneas sobre todas las acciones. Yo creo que hay muchos procesos estandarizados, muchísimos procesos que podrían ser estandarizados en términos incluso protocolizados como intervención, y en su momento cuando nosotros pensamos el Código Procesal de Familia tenía que ver con esto de poder delegar todas las funciones que sean delegables, como por ejemplo las providencias simples, las de mero trámite. Todas estas gestiones, que son las que llevaría adelante la Oficina de Gestión Asociada, creo que son perfectamente delegables y llegarían a la descompresión de la función más importante del juez, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que en algún momento el doctor Sala en la entrevista anterior mencionaba, lo de la oralidad efectiva, ¿no? Esta posibilidad de decir que el juez asuma, cuanto antes y de la mejor manera, por la familia que es tan particular por la cantidad, las audiencias, por ejemplo, y se aboca al dictado de sentencias. Esa delegación, como usted dice, asociada para todo lo que sería el dictado de providencia y demás, es más que eficiente, por la familia más aún, creo. Permitiría incluso el desarrollo de esta oralidad efectiva que no la estamos pudiendo llevar adelante, como expliqué en la entrevista pasada, a instancias de volumen de trabajo, porque el volumen implica incluso que el juez asuma hasta el decreto, hasta la firma, por ejemplo, de providencias simples, resoluciones simples como beneficios para litigar sin gasto, cautelares sencillas como podría ser un alimento provisorio, es decir, cuestiones que son perfectamente delegables y que si pensamos a futuro, como habla el plan también de gestión en algún momento, el presidente, el doctor Leiva en su discurso el 9 de marzo lo dijo, si pensamos en la inteligencia artificial y montones de otras estructuras que se pueden ir imaginando, yo creo que hay procesos que son perfectamente estandarizables y que además delegables por el juez, en la confianza de que incluso en la construcción de los modelos pueda participar la mirada del juez en términos de este prototipo, este protocolo de actuación. Es suficiente, no sé si doctor Sofán. Sí, Para sí, mí para mí es suficiente suficiente. Sí, sí, sí. Bien, bueno. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Aquí el Consejo me dice que ya ha sido entrevistada, así que vamos a cumplir una mera formalidad. El doctor está desesperado por hacerle una pregunta nada más. Los doctores siempre están desesperados por hacerme. Sí. Sí. El doctor Sala no. Dígame. Dígame. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda, doctor? Muy bien. Hay una gran temática en el Foro de Familia que es la revinculación de niñas, niñas, adolescentes con sus progenitores, con la familia ampliada, con sus lazos afectivos. Y en el seno de la Cámara el Código puso una oficina que es de servicio para revinculación. Me gustaría conocer su opinión sobre la temática esta. Sobre el desempeño de la el desempeño de ese servicio, sobre todo porque va a estar está en cabeza de la Cámara. Sí, está funcionando, de hecho, el servicio ya hace un par de años. A ver, el servicio está creado, está ideado no para cualquier temática vincular, porque eso es lo primero que hay que aclarar. No todo problema de vinculación familiar necesariamente va al servicio. El servicio tiene un equipo técnico que se especializa en las problemáticas de revinculación cuando los procesos vinculares se han obstruido o se han cortado por algún tiempo. Y cuando se hace imposible que las partes puedan por sí solas pergeniar estrategias para que eso se reestructure como estaba. De modo tal que primero el servicio no interfiere ni interviene en todos los procesos. Depende de la Cámara, sí, es un conjunto de profesionales, en su mayoría psicólogos y trabajadores sociales, son de mucha ayuda, porque ellos trabajan primero con los niños por separado, con los papás por separado, y después van generando espacios vinculares en donde van trabajando incluso también con las familias ampliadas. Ellos son grandes catadores de terceras personas como abuelos, tíos,
padrinos, que pueden empezar siendo facilitadores en la revinculación, y los van arrimando al proceso y van generando espacios importantes, incluso desde el físico. Ellos tienen armada toda una estrategia, para los que no conocen el servicio, tienen una cancha de fútbol, tienen un espacio donde se puede merendar, tienen un espacio en donde los chicos pueden ver una película, por ejemplo con el papá, cuando por ejemplo hace muchos meses que no pueden compartir nada. Es un espacio muy rico, pero tiene el plus y el cuidado por parte del magistrado de no eternizar el proceso en el servicio. Porque por lo mismo que es un servicio muy útil, uno corre el riesgo, si no tiene un buen monitoreo, de que eso se prolongue. Y la realidad es que los niños no necesitan estar vinculados judicialmente con sus papás. Eso tiene que tener un tiempo que además el equipo lo mide y con los informes nos van diciendo. Y no siempre es fructífero, porque bueno, no siempre se da. Nosotros hemos tenido casos de chicos que han ido en cuestiones revinculares y bueno, y donde no hay, digamos. Y ahora también tenemos una nueva temática en número, no porque sea nueva en la práctica, que son las revinculaciones a partir de las denuncias de abusos sexuales infantiles. Y eso tiene otro contexto también de tratamiento, y el servicio ahí tiene que tener mucho cuidado, porque de pronto hay una denuncia, y cuando esa denuncia cae o se resuelve en sede penal que no ha sido fructífera, y entonces hay sobreseimiento, hay archivo, ellos tienen la tarea de tener que revincular una estructura familiar que ha quedado explotada por esa denuncia, y hacen una labor muy encomiable. Realmente es en este momento quizá, junto con el gabinete, son los dos equipos interdisciplinarios que nos proveen de mejor material de ayuda. Pero bueno, todo en un contexto puntual e individual, ¿no? Y de acuerdo a cada caso puntual. ¿Cree que hay que reforzarlo al servicio? Sí, y desde otros lugares también. Al servicio habría que adicionarle, por ejemplo, algo que yo vengo pensando hace mucho, que es también la posibilidad de revincular niños con temáticas de salud mental. Hay un tema puntual que acá no se habla, y nosotros tenemos niños con problemas de salud mental. Tenemos niños con patologías psiquiátricas. Eso no lo estamos contemplando. Eso es un tema, por ejemplo. ¿Qué pasa con los niños con situaciones de autopercepción de género? ¿Qué pasa? Yo he tenido un caso en la cuarta este año en donde hemos tenido que tomar algunas directrices porque se plantean situaciones muy complejas para los papás que van teniendo niños que se autoperciben de otro género, y esto cuesta que lo entiendan. Y teníamos situaciones de niños... ¿Cómo se encara un caso de esa naturaleza? Y nosotros nos ha llegado un caso de un niño puntual con situaciones de maltrato físico. A ver, voy a tratar de explicarlo en un tono que no sea dramático. Un padre y una madre pretendiendo que el niño cambie su autopercepción a costa de atarlo y de ceñirlo y de ponerle fajas y cuerdas, y cosa tremenda en el maltrato, digamos. Y esto hay que tratarlo desde diversas aristas, ¿no? Esto tiene un componente psicológico, uno eminentemente ambiental, porque también ahí hay que empezar a ver qué núcleo de familia puede ayudar. Nosotros en familia nos valemos mucho de los referentes familiares y afectivos. Y a veces hay que ampliar la mirada. A veces lo que un papá no ve, lo ve un abuelo, lo ve un padrino, lo ve un amigo de crianza. Y esos son casos muy complejos. Yo creo que el servicio sí tendría que ser reforzado. Hay áreas que son muy, muy complejas, estas dos que yo digo y algunas otras que también ameritan tratamiento. Si hoy me preguntan, es de una utilidad enorme. Si me preguntan, ¿se mejora? Todo es perfectible, obviamente. Sí, sin duda. Hay que reforzarlo, hay que sostenerlo, y hay que generar también un protocolo de actuación para que no suceda esto que yo digo, de la eternización del chico en ese ámbito, ¿no? No sé si contesté, doctor. Quedó confuso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué lindo verlo acá, doctor. Que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Solamente una pregunta le vamos a hacer Sí. para cumplir con la formalidad de la entrevista, porque en realidad ya... He venido hace poquito.
Y el doctor Cosio le va a hacer la pregunta. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Hay una problemática del fuero de familia que es el tema de la revinculación de niñas, niños y adolescentes con progenitores, referentes afectivos, familia ampliada, que es una temática muy compleja. Y la ley, el Código Procesal de Familia, ponen justamente en la Cámara de Familia, a cargo para el cual esto está postulada, el servicio de revinculación. Me gustaría ver su mirada sobre esta temática, sobre el servicio, si hay cosas para mejorar. Perfecto, ¿Mm? entendido. Bueno, como usted dice, la problemática de la revinculación de los niños, niñas y adolescentes con los padres no convivientes es una temática muy compleja que requiere, por supuesto, de la interdisciplinariedad y de allí la importancia que tiene esta oficina, ¿sí? Esta oficina está a cargo de la presidencia. Entonces, a medida que se renueva el presidente, digamos, en este momento está el doctor Rojas a cargo de la oficina, que está funcionando acá en la Crisóstomo Álvarez. En principio, tengo entendido que esta oficina por ahora comprende lo que es el Centro Judicial de Capital y el Centro Judicial del Este, digamos, como para, remitir los oficios respectivos para que se trate la problemática con trabajadores sociales, psicólogos, etc. Actualmente, por mi experiencia y por la práctica que yo tengo en la Defensoría Oficial, nosotros utilizamos mucho esta oficina y cada vez ha ido funcionando mejor, ¿sí? Desde que ha sido conocida, ¿no es cierto? A medida que ha ido funcionando mejor, porque las problemáticas responden a idiosincrasias distintas de acuerdo a los lugares. Por ejemplo, a mí me toca el Este, que es un lugar donde tiene muchas, además de tener la vulnerabilidad de la niñez y adolescencia, tienen otras vulnerabilidades también, ¿no es cierto? Entonces, trabajar eso, yo creo que en cuanto a tener en cuenta esas problemáticas de acuerdo a las idiosincrasias va a ser muy importante y enriquecedora desde el punto de vista que se vayan. Ahora está funcionando esto y se vaya ampliando, digamos, a cada sector, ¿no es cierto? Por ejemplo, que también el Centro Judicial del Este cuente con su propia oficina para evitar el traslado y esto que tiene que ver con el tema del acceso a la justicia. De que hacen falta más profesionales como en todos lados, porque es una problemática muy compleja, muy grande, que requiere tiempo, porque digamos, la revinculación no se da, o a veces las vinculaciones no se dan de un día para otro, llevan su tiempo mínimo de 6 meses por lo menos, ¿no es cierto? Entonces se requiere de los equipos, se requiere mucho del seguimiento que se haga en ese sentido. Así que trabajar con esas oficinas va a ser muy importante también para poder pacificar las relaciones familiares que producen generalmente las situaciones de violencia, precisamente por, a veces, en la mayoría de los casos, por estos impedimentos de contacto, por esta falta de entendimiento que hay en las familias, entre los padres, ¿no es cierto?, que por ahí no logran entenderse. Entonces, todo un trabajo es como vendría a ser como un eje, ¿no es cierto?, dentro del gran paradigma que implica el derecho de familia, que tiene que funcionar también como un reloj. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Sería conveniente que se haga un protocolo de actuación o se va resolviendo de acuerdo a la impronta que tiene el caso? O Un protocolo de actuación específico para la oficina. Claro, para la oficina y para los casos que llegan, de acuerdo a las distintas casuísticas, Y hay una línea general en donde se puede trazar y hacer un... siempre los protocolos
van a ayudar a dar eficiencia, ¿no es cierto? A tener todo parametrizado, digamos, las instancias, las etapas, y los casos, y los tipos de casos, porque no todos los casos son iguales. Hay casos donde son mucho más complejos, donde llevan abusos, maltratos infantiles, llevan otros condimentos que la mera separación de los progenitores, ¿no es cierto? Del que por sí produce un cimbronazo en la familia cuando se produce la separación. Pero bueno, todos esos casos complejos, tener un protocolo, por supuesto que serviría muchísimo. ¿Sabe usted Sí. si se lleva, digamos, una estadística de resoluciones de conflicto? Tengo entendido, por lo que hablaba con una... Estado en tantos casos, estos casos. Ellos llevan una estadística, sí, llevan una estadística, porque todo a través de la oficina también de gestión judicial, los van monitoreando, van viendo la cantidad, cada oficina tiene que responder, tienen la cantidad de casos que van trabajando. Lo que no le podría decir con exactitud es qué cantidad de casos, pero yo que trabajo con una defensoría oficial que tiene mucha cantidad de ese tipo de problemática, vamos resolviéndolo de acuerdo y tienen su... En realidad yo no sé si llevan una estadística, pero cada caso tiene su legajo. Exactamente, tiene su legajo, exactamente, todos son abordados. Es más, por ejemplo, nosotros, yo represento una parte, y es la parte que tiene que cumplir, por ejemplo, con llevarlo al niño, ¿no es cierto? O es la que espera vincularse con el niño, nosotros mismos le vamos gestionando y tenemos un acceso directo también con los profesionales que nos van diciendo, mirá, no lo han traído, fíjate qué está pasando, citalo, fíjate, o sea, vamos haciéndole el seguimiento para que funcione, porque realmente si no, no funcionaría de otra manera. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctora, para cumplir una formalidad, porque en realidad usted ya ha sido entrevistada, ya la conoce todo el consejo, el doctor Cosio le va a hacer una pregunta. Me quedo como el malo de lo así, como lo decís, quedo... ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Una temática fuerte del Foro de Familia es la revinculación de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores, familia ampliada, con referentes afectivos. Y justamente que usted conforma un cargo que es para el de la Cámara, donde la ley, el Código Procesal de Familia Nuevo, pone el servicio de revinculación dentro de las funciones del presidente de la Cámara, que obviamente es rotativo dentro de los miembros que integran la Cámara. Me gustaría saber su mirada sobre esta problemática y sobre el servicio de revinculación. Yo pienso que es un instrumento muy valioso. En otros lugares se toma como punto de encuentro, se le llama, ¿no?, servicio de revinculación, y es importante y valioso porque tiene un equipo interdisciplinario, ¿eh? Hay trabajadores sociales, hay psicólogos, tienen un espacio que puede promover una vinculación o un régimen comunicacional cuidado de estos niños, niñas y adolescentes con sus progenitores o con su familia ampliada. Entonces, cuando llegamos nosotros a esa etapa es porque ya muchas cuestiones en primera instancia han ido fracasando, ¿ah? Entonces necesitamos esa mirada interdisciplinaria que enriquece, que nos permite cuidar a estos niños, niñas y adolescentes que están en una situación, son vulnerables, y muchas veces acompañan también a estos progenitores que vienen con un conflicto importante para también poder entender qué es lo que está pasando, porque lo que uno intenta es que ese niño, niña o adolescente pueda preservar la mayor cantidad de vínculos posibles. Por eso siempre apostamos a eso. Y por eso la importancia de este servicio. Nosotros tenemos un contacto directo
con el servicio, siempre hay contacto directo con los juzgados, se hacen reuniones, ellos nos explican cuál es su forma de trabajo, también nos piden propuestas, o sea que hay un diálogo importante tanto de primera instancia como de cámara. Y eso es bueno porque también nos permite evaluar cómo está funcionando, qué cambios se puede hacer. Y bueno, me parece que es fundamental. Sería bueno que en todos los centros judiciales puedan contar con esta herramienta que es muy importante. Eso es lo que yo les puedo decir. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Bueno, un gusto. Claro. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Doctora, me entero que ya ha sido entrevistada 2 o 3 veces, no sé cuántas veces ya la conoce el Consejo. Entonces, como tenemos que cumplir con esta formalidad de la entrevista, el doctor Cosio le va a hacer una sola pregunta. Gracias, doctor. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está Muy usted? bien, usted. Me gustaría conocer su opinión sobre una temática muy compleja para el Foro de Familia, que es la revinculación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores, con su familia ampliada, con los referentes afectivos. Y teniendo en consideración que el Código Procesal de Familia, que usted conoce muy bien, pone en cabeza de la Cámara de Familia el servicio de revinculación. Me gustaría conocer su opinión sobre esta temática y sobre este servicio, si hay cosas para mejorar, cosas que se puedan hacer para favorecer la revinculación. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, creo que el tema es muy complejo. Usted ha usado un adjetivo muy adecuado, doctor. Es muy compleja la vinculación, revinculación y hasta en algunos casos le diría la desvinculación. El tema vincular en sí, los afectos en sí, exceden las cuestiones de estricto orden legal. La ley viene a poner orden, pero créanme que hay que gestionar no tan solo el proceso legal, sino el proceso subjetivo que encierra, y de afectos, que encierran este tipo de circunstancias. El servicio y el diseño como dispositivo es un diseño muy útil, es un espacio donde claramente se puede trabajar el conflicto, se puede gestionar el conflicto. No hablo del conflicto legal, no hablo del proceso legal, sino estoy hablando del conflicto parental. Y hasta incluso le voy a decir, doctor, el conflicto fraterno, que no es menor. La desvinculación de hermanos, las rupturas de vínculos fraternos, es altamente gravoso, con lo que significa para quienes somos bendecidos en la presencia de algún hermano, lo que significa crecer con un hermano, y lo que significa para la sociedad el vínculo fraterno. Así que me parece muy adecuada el adjetivo que usted ha usado, doctor. Los servicios, yo trabajo en el Centro Judicial de Monteros, sabrán, donde dependo de la Cámara de Concepción, y donde este servicio entiendo que está en proceso de implementación, pero no contamos con eso. He tenido la oportunidad de pedir asistencia al Centro Judicial de Tucumán, no ha podido ser posible por varias dificultades operativas, pero le voy a decir cuál ha sido la mayor dificultad. Trasladar a alguien en ómnibus, en horarios, desde Monteros acá, es claramente una barrera para el acceso a la justicia, doctor. Es una barrera infranqueable. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros allá en Monteros? Entendiendo que somos un centro judicial novel, independiente. Novel me refiero porque originariamente ha sido penal, ha sido inaugurado el Foro Civil con la llegada del Juzgado de Familia hace 6 años, ya estamos allá, hemos cumplido en marzo los 6 años. Entonces hemos diseñado algo parecido,
con los dispositivos que teníamos ahí para poder ofrecer un espacio y para poder, lo que yo le llamo, doctor, lo accesible de la justicia. Más de una vez, quienes ejercen el derecho, quienes escuchan de derechos humanos y derechos fundamentales, usan los términos esto de el acceso a justicia. Y yo prefiero hablar de la accesibilidad a la justicia, y eso depende de nosotros, de cada uno de los operadores que estamos aquí, pero de nosotros los jueces y juezas, depende aún más de hacer efectivo, de hacer accesible nuestro trabajo. Entonces, dar estas particularidades en donde la geografía, imagínese usted si yo tengo que, un agente de los valles, le tengo que decir, baje usted al centro de revinculación de Tucumán, porque funciona, porque está armado, porque tiene la infraestructura maravillosa. En Concepción, sé que están poniéndose en marcha, pero igual necesitan ómnibus. Entonces, el justiciable de la cercanía al centro judicial o a la oficina del juzgado no tiene el mismo acceso a justicia, no tiene los mismos servicios. Entonces es como, me entristece, doctor, pero le voy a decir algo. Soy una apasionada de lo que hago. Yo estoy enamorada de mi trabajo. Y desde esa fuerza, decía Einstein, ¿no? que el amor es la fuerza más inagotable y la más poderosa, tanto de quien la genera como quien la recibe. Hablando desde el afecto por lo que uno hace, y por eso están todos acá, y creo que nos dedicamos a lo que queremos, y eso ya desde ya, y desde luego es una bendición, podemos generar algunos otros dispositivos y llamarlos como tales. Yo me he permitido, bajo este nombre, implementarlo en Montero, aunque no sea, y esto sí le tengo que decir a la Corte, no sea lo que operativamente es. Lo tenemos y lo trabajamos desde ese lugar. El acceso a la justicia, la accesibilidad a la justicia y la posibilidad de acompañar y gestionar el conflicto familiar, con independencia de la gestión del proceso judicial. No sé si les respondí, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Es una sola pregunta. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien. Los integrantes del consejo me han contado que ya me entrevistó varias veces, entonces ya la conoce. Para cumplir con la formalidad de la entrevista le van a hacer una sola pregunta. Muy bien, doctor. Y en este caso le vamos a encargar al doctor Luis Cosi que la formule. Muy bien. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me gustaría conocer, ¿no? Gustaría conocer su opinión sobre una problemática compleja de la familia, que es la revinculación de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores, familia ampliada, referentes afectivos. Sobre todo teniendo en consideración que para el cargo que usted está concursando, tiene a su cargo el servicio de revinculación. Me gustaría saber su mirada sobre la temática, sobre el servicio. Muy bien. Bueno, como usted bien lo decía, una de las oficinas a cargo de la Cámara es el Servicio de Revinculación, de Régimen, Comunicación y Revinculación Parental. Ha sido creado, primero que es una oficina, es una casa, no la conozco por fotos, es muy hermosa y la verdad muy acogedora, a los efectos de la búsqueda del resultado que uno espera en ese tipo de contención. Y digo esto porque, primero, fue creada en el 2019, por la Corte Suprema, a instancia de uno de los camaristas actuales de la Sala 1 de la Cámara. Y lo cierto es que, primero en la práctica, pude hacer, lo hago habitualmente, diría cotidianamente, la utilizo como una herramienta viable para la revinculación en dos instancias diferentes, porque te da, de alguna manera, dos posibilidades de ingreso esa oficina, ese servicio. Por un lado, el servicio de revinculación parental, cuando realmente la conflictiva familiar es de tal naturaleza que requiere la reconstrucción del vínculo,
¿no? Paterno-filial en general, paterno-filial, pero he tenido casos materno-filial, pero para ese caso me voy a referir al de régimen comunicacional. Entonces, donde los casos son de otra envergadura, casos donde hubo violencia de género, por ejemplo, y el padre en ese caso ejerció violencia sobre la madre, y esto lo doy un ejemplo concreto, real, que me ha sucedido, enfrentar, y a la vista de este niño, en este caso de un niño. Y esa reconstrucción del vínculo, porque a ver, la violencia, si bien es cierto, no ha sido física directamente a su hijo, es una violencia indirecta, porque no ha sido sobre su niño, sino una violencia psicológica, y todo lo que ello significa. Por lo tanto, claramente necesita la contención de un equipo interdisciplinario, y en este sentido he trabajado muy bien, la verdad, muy bien con los psicólogos, porque hacen un trabajo acompasado, muy acompasado, con la defensa pública, con los abogados particulares también, con aquellos que requieren el servicio. He tenido resultados muy buenos, pero también, y digo, perdón, esta es una instancia, no quiero irme, y la otra instancia es el régimen comunicacional, donde tuve un caso de una mamá, que hubo impedimento por parte del papá en el contacto con su madre, y esto significó también reconstruir ese vínculo desde otro lugar, porque no hubo violencia necesariamente, sino un impedimento de su progenitor en relación a esta mamá. Entonces, también tuve esa experiencia, y también he tenido muy buena comunicación con el servicio en general, con el doctor Bulacios también, o sea, he tenido muy buena respuesta inmediata. E incluso yo sabía la agenda, cuándo eran las entrevistas, cuándo se iban a ver, qué había sucedido, ¿no? Por supuesto, después de hacer un informe. Pero uno puede tener más o menos un seguimiento con el cliente, en este caso, en mi caso, pero también trabajar de una manera conjunta con aquellos que están en ese, sobre todo porque la mirada que uno tiene que tener, y ahora si estuviese ya al lado de la cámara, ¿no? La mirada es el interés del niño, ¿no? Básicamente del niño, niña, adolescente en esas circunstancias. También he tenido casos de abuelos que he pedido el servicio de revinculación parental. Lo he pedido en una audiencia en cámara, en la cámara de familia, a tener una audiencia en la cámara. Y este ha sido el de la mamá, que me lo dieron, me consideran esa posibilidad. Entonces, yo creo que primero es un lugar donde sí he visto muy buenos resultados. Y cuando no los hubo, que tuve casos en que no siempre se puede, es un espacio que tiene todo el personal disponible, pero acotado en el sentido que hay veces que aún haciendo todos los esfuerzos, no es posible la revinculación. Entonces ellos envían un informe donde no es posible y se tendrá que ir por un canal o por el proceso correspondiente, ¿no? Obviamente estamos hablando de una medida que no implica la restricción de acercamiento de ese progenitor con el niño, ¿no? Sino ya estamos hablando, en pedido levantado, ya estamos hablando de otras circunstancias y otros procesos que deberíamos seguir. Pero la verdad es que, como les digo, yo el espacio le he utilizado, es una herramienta muy útil a la hora de tener que como le digo, la conflictiva familiar es una conflictiva que requiere, porque a ver, a los jueces, a los funcionarios, a los operadores de justicia del derecho, nos excede esa revinculación, nos excede aún que seamos una instancia conciliadora, aunque nosotros de alguna manera promocionemos y estemos facultados para la conciliación y estemos capacitados para conciliar en muchos aspectos. Acá estamos hablando de vínculos, es decir, relaciones interpersonales. Entonces es muy difícil a la hora de poder reconstruir vínculos desde lo interpersonal e intrapersonal, porque también tiene que ver con cuestiones que la persona tiene dentro, que es algo que uno no tiene acotada, yo por lo menos no me siento capacitada, a pesar de que soy mediadora, he sido mediadora del registro de la corte y demás, pero no estamos capacitados desde lo psicológico para las relaciones de ese tipo, de esa naturaleza. Y que necesariamente sí, ahí el equipo interdisciplinario hace una diferencia
importantísima, sin salir de la órbita del Poder Judicial. Entonces, esto es lo interesante, que a veces sucede que en procesos de violencia de género, puntualmente, en donde es una regla y está previsto en las convenciones internacionales y además en la ley de violencia de género, la 26485, la 7264, etcétera, de la provincia y de nación, está previsto la contención psicológica, es decir, uno a la víctima le pide y al victimario que asistan al psicólogo, porque lógicamente esta situación, tanto del victimario como de la víctima, requiere de este tipo de asistencia. Pero son extra poder judicial. Estamos hablando de CAPS, de gente yo hablo de personas sin recursos, ¿no? Personas que tienen que recurrir a los CAPS, a hospitales, etcétera, para poder lograr finalmente un informe psicológico y la posibilidad de a la mujer sostenerla desde ese aspecto en el tránsito de esta violencia, y al hombre, bueno, también para poder modificar esta situación, si es que se lograra, ¿no? Por supuesto. Entonces me parece que lo interesante en este punto, además, otro elemento importante es que está dentro de la órbita del Poder Judicial, y uno está como al alcance, más al alcance. Y en ese sentido también creo, si me lo permiten, que estaría interesante también que la Cámara también tenga su propio gabinete psicosocial. Además de que está previsto en el Código Procesal, nuevo Código Procesal de Familia, pero me parece que si bien está previsto para cada una de las unidades jurisdiccionales, así lo esperaría, digamos, el deseo de quienes lo escribieron, lo redactaron, me parece muy beneficioso también tener este cuerpo de gabinete. ¿Por qué? Porque me pasó en Cámara, que si bien es cierto, no es al punto de un servicio de revinculación, no es al punto de necesitar la revinculación parental, no es el punto, pero sí necesito psicólogos para, por ejemplo, un artículo 12 y tenerlo lo más cercano posible a ese gabinete. El gabinete es fantástico del Poder Judicial, o sea, yo también trabajo mucho con el gabinete y es muy bueno y tengo o sea, es una relación fluida, digamos, que uno tiene y le permiten tener. Sin embargo, creo que sería también conveniente tenerlo, digamos, como dentro de la órbita también de la Cámara, tal vez con las 3 salas, y también, o cada una de las salas, me parece que sería una para toda la Cámara, para las 3 salas, y sí para cada uno de los juzgados de familia. Otro elemento que también me parece muy importante. ¿Tiene alguna idea usted del porcentaje de éxito en la revinculación o no? Porcentaje estadística, digamos, de 100 casos se han podido revincular, por ejemplo, 20, 80. ¿Se tiene una idea de eso? Yo le puedo dar la estadística que yo puedo llevar. Desconozco si hay una estadística oficial del servicio. Yo le puedo dar desde la defensa, desde la defensoría, que el 80% le puedo decir que sí hay una revinculación. Y un porcentaje de un cálculo de un 20 más o menos que no se logra esa revinculación. O incluso hay veces que el régimen comunicacional no es que haya fracasado en esa instancia, yo no lo tomo como un fracaso, lo tomo dentro del 80. ¿Por qué? Porque tal vez no se pudo en ese espacio, pero a partir de esa primera entrevista y a partir de el acompañamiento de los psicólogos y demás, les ha permitido lograr ese régimen comunicacional fuera de ese espacio. Con lo cual no lo tomo como como un fracaso, lo tomo como algo positivo. No importa si no es ahí, porque el objetivo no es ese. El objetivo, el resultado final de ese servicio, y por eso lo tomo como exitoso también, es lograr volver a recuperar ese vínculo. Entonces, si logro recuperar ese vínculo, ya sea porque eso ha sido una instancia, y es lo que sucede en mediación también, no importa si se cerró sin acuerdo, pero se logró tal vez acercar a las partes, ¿no? Y probablemente van a llegar a un acuerdo, o en una instancia judicial, o un acuerdo privado. A veces sucede, y no es un fracaso en la mediación. Bueno, lo mismo sucede en el servicio.
No sé si le respondo, doctor. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Doctora. Ya es medio complicado. Y hay que pensar. Pensar. Juzgado de paz, pienso que de juzgado. Un día a la semana tiene que un equipito. Itinerante. Sí, ¿Qué tal, doctor? roteando, Claro. porque este tema lo armamos con Roja. Él me lo trae y digo, sí, vamos, allá tengo un lugar, justo estamos alquilando. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Se va a someter ahora al interrogatorio de los señores consejeros, porque hay que cumplir con esa formalidad. Así es. Así que el que quiera preguntarle al doctor, por favor, Bueno. que haga uso de la palabra. En primer lugar, buenas tardes, felicitarlo por haber llegado a esta instancia. La pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es el criterio que tiene para establecer el porcentaje, digamos, ya si estaría en la Cámara, sería revisar el porcentaje de la cuota alimentaria al alimentante? O sea, que hay un porcentaje que oscila entre, no lo voy a decir. Dígame usted. Bueno, en ese sentido la frecuencia es bastante pareja en cuanto a la distribución de los porcentajes. Muchas veces se tiene en cuenta el nivel de vida que tenían los niños en el caso que este reclamo de alimentos sea devenido de una familia que se ha disuelto o ya sea de un niño que vive con, digamos, reclamo contra el progenitor no conviviente. Muchas veces dependen también de la situación laboral del alimentante. Por ejemplo, la frecuencia es contexto, por ejemplo, acá en Tucumán, sobre que la cuota alimentaria de una persona que cobra haberes mensualmente, en el caso de un solo hijo, un 20% de los haberes para un solo hijo es una suma que está acorde. Las medidas cautelares por alimentos provisorios se están otorgando siempre alrededor del 15%, mientras dure el proceso de alimento, en el que por lo general se han establecido hasta el 20 o el 25% inclusive. Cuando hay más de un hijo, esos porcentajes cambian. Realmente varía un poquito hacia abajo. Cuando son 2 o 3 niños, varía el porcentaje, depende, la cantidad de hijos puede ya establecerse entre un 15 o un 18% por cada hijo. Cuando el alimentante no tiene una situación laboral estable o no tiene demostrado que percibe ingresos de manera ya sea en cuenta propista o un trabajo independiente, se toma como valor de referencia el salario mínimo vital y móvil y se establece un porcentaje sobre ese monto. Hoy en día el salario mínimo vital y móvil está rondando los 90 y tantos mil pesos, y se establece el porcentaje. Como medida cautelar, generalmente entre un 25% o un 50% un salario mínimo vital y móvil es lo que se está otorgando mientras dure el proceso de los alimentos. Pero siempre teniendo en cuenta en cada caso en particular, ¿no es cierto? Esto diferencia por ahí de otros procesos judiciales. Los procesos de familia tienen la particularidad que cada situación familiar que se presenta es distinta de otro. Ningún caso es igual a otro, ninguna familia es igual a otra y, bueno, muchas veces hay muchas cuestiones particulares que hay que ver en cada caso, ¿no? Para eso es muy importante las herramientas que proporciona el nuevo Código Procesal de Familia, y en particular que se ha regulado un proceso específicamente para el juicio de alimentos, donde se pueden debatir y indagar sobre otras cuestiones de manera mucho más simplificada, en un proceso con los tiempos mucho más cortos, y bueno, de manera usando las audiencias, que muchas veces son las que, por medio de las cuales se solucionan estas cuestiones. Sí, teniendo en cuenta el nivel de vida del niño, ¿cuál es el nivel de vida medio, digamos, que se tiene presente a los efectos de decir el 15% o el 20%? El nuevo Código Civil marca las pautas de cuáles son, en el caso de que de una madre que reclama alimentos, un progenitor no conviviente, depende también de la situación en la que está esa madre, si ella es la única exclusivamente que está con el niño, o si puede ejercer ese personal compartido con el progenitor. Por eso depende muchas veces. El Código Civil le da a esa madre, por ejemplo, que ejerce
el cuidado personal del niño de manera unilateral y exclusiva, bueno, esa tarea tiene un valor significativo que el otro progenitor lo debe compensar económicamente. No sé si responde su pregunta. Para mí es suficiente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, ¿Su primera entrevista? primera vez que, sí, primera entrevista. Lo conozcamos un poquito entonces. Me gustaría saber por qué está concursando para un cargo de juez en el fuero de familia y sucesión. Y cómo se ve usted en el rol de juez. ¿Qué impronta le daría a usted al ejercicio de la magistratura en lo personal? Bien. Bueno, yo en lo personal trabajo desde los 20 años en una asesoría jurídica de la Caja Popular de Ahorro. Después ingresé, estuve mis primeros años de profesión, lo hice ahí hasta que me recibí. Trabajé como apoderado de la Caja muchos años. A partir de 2019 ingreso al Poder Judicial y actualmente primero ingreso como abogado del niño, de la Oficina del Juvenil del Ministerio Público de la Defensa, y actualmente estoy prestando servicio en la Defensoría de Niñez. Siempre durante el ejercicio de profesión independiente, durante 10 años de ejercicio independiente, vinculado a cuestiones civiles y de familia. Soy papá de 5 hijos y eso creo que también me da tengo una inclinación natural por los niños. Creo que en esto, particularmente en el tema de los niños, siendo abogado de niños y actualmente una defensa de niñez, uno convive con muchas situaciones donde estos niños han visto sus derechos vulnerados, tienen situaciones problemáticas. Desde el lugar en el que uno está, puede ayudar mucho a cambiarle la realidad, aunque sea un poquito a esos niños, a mejorarle un poquito algunas condiciones. Y yo creo que ese siempre ha sido el leitmotiv que me ha inclinado a mí a tratar de estudiar esta rama del derecho y bueno, a presentarme para en estos concursos para juez, porque creo que desde un juzgado y desde una cámara prácticamente también uno puede volcar todo el conocimiento y toda la experiencia que uno tiene profesionalmente para tratar siempre de resolver o de ayudar a resolver situaciones conflictivas, porque recordemos que las situaciones que llegan al foro de familia no son situaciones fáciles, no son familias que pueden acordar todo por fuera, sino son familias que justamente no han podido resolver sus circunstancias, sus problemas y han tenido que recurrir a la justicia para tratar de buscar allí la solución a sus problemas. En este sentido, creo que bueno, la Cámara de Familia de Tucumán actualmente tiene una cantidad bastante de casos que le llegan a presentarse en segunda instancia, no como el juzgado de primera instancia, que la cantidad de tiempo que se tramitan los juzgados de primera instancia de Tucumán sabemos que son muchos. La Cámara ha resuelto en el último año más de 1.200 sentencias de fondo. Actualmente, en lo que va del 2023, la Cámara, cada sala va dictando casi 200 sentencias. Creo que y está aplicando mucho la Cámara actualmente el sistema de las audiencias presenciales, que es una buena forma de tratar que las partes de manera presencial puedan comparar sus intereses, puedan de manera buscar ellos la solución a sus problemas, siempre dejando como última medida el delegar la decisión en un tercero, como en ese caso en el juez. Ellos saben más que... Me interesa lo que usted ha dicho, que usted ha trabajado como abogado del niño, está en la Defensoría de la Niñez. Una temática que no le podía preguntar a las juezas, a las postulantes anteriores, pues son todas juezas, sí. Pero usted tiene otra mirada. ¿Cómo ve el tratamiento que está teniendo la revinculación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores, familia ampliada? Y cómo lo ve desde el otro lado del mostrador, por así decirlo, al servicio de revinculación que está en manos del presidente de la Cámara. Bien, uno de los aciertos, creo, de las políticas públicas del Poder Judicial en el establecimiento del servicio de revinculación parental a cargo de la Cámara de Familia. ¿Por qué digo que es un acierto? Porque ha combinado el trabajo interdisciplinario, el cual en el Fuero de Familia es imprescindible, que combina el trabajo de los abogados con los psicólogos, con los trabajadores sociales de ese servicio, el cual ha resuelto en muchas situaciones, ha sido muy positivo,
yo mismo en mi desempeño como abogado de niños he tenido experiencias muy buenas usando el servicio de vinculación de la Corte para lograr muchas veces la primera vinculación de un niño con un progenitor que puede haber pasado 4, 5, 6 años que no tenían contacto, y se ha logrado la primera vinculación desde la intervención de ese servicio de vinculación que aborda integralmente la problemática de esa familia, de esa madre, de ese niño y de ese padre, que muchas veces tienen por X conflictos, generalmente el mundo adulto, interfieren en el contacto de los niños con los progenitores. Este servicio ha resultado muy útil porque va abordando de manera interdisciplinaria esta problemática y va acompañando a la familia en estos procesos de que un niño pueda revincularse con su madre o con su padre, revincularse o vincularse desde cero. Muchos hay casos en los que no han tenido vínculo y empiezan a transitar este camino de generar el vínculo paterno-filial o materno-filial que se genera a partir del servicio, y que la idea es que sea un puntapié inicial para que ese vínculo continúe por fuera de los sistemas institucionales, que continúe después de manera independiente. Es una herramienta muy útil, que trabajan muy bien, trabajan mucho, y la verdad que con bastante profesionalidad en lo que hacen. Yo creo que está dando muy buenos resultados. Muchas gracias. Sí, yo una preguntita más ya para conocerlo un poco más. Si usted debería redactar una sentencia, por ejemplo, ¿lo haría con lenguaje jurídico, lenguaje llano, lenguaje inclusivo? ¿Qué aplicaría en ese fallo? Bueno, Un lenguaje inclusivo, Lenguaje inclusivo. Actualmente tenemos en vigencia, Hay sentencias, por eso pregunto. actualmente teniendo en vigencia el nuevo Código Procesal de Familia, uno de los principios rectores de los nuevos procesos de familia, que también está en el nuevo Código Civil Comercial, en el nuevo Código Procesal, es el lenguaje claro. Son las sentencias en lenguaje claro, sin perder el tecnicismo jurídico, sin perder las herramientas técnicas jurídicas empleadas correctamente. Un lenguaje que sea, una sentencia que se exprese, un lenguaje que se acerque a la sociedad y no alejada ni distante de la sociedad, recurriendo al uso del latinismo que por ahí los abogados nos gusta usar, o a palabras en un español colonial que todavía por ahí bastante inserto en los usos y costumbres tribunalicias. Sobre todo los casos de familia, porque muchas veces el abogado después le tiene que traducir al cliente qué quiso decir después de la sentencia. Cuando la parte tiene que leer la sentencia, que resuelve. Entonces muchas veces es muy interesante, y esto también es muy útil, que se está aplicando en muchos juzgados en Tucumán, las cédulas de notificación Te invito a los niños. Claro, te invito el lenguaje, a mi despacho para la invitación al niño a conversar. El juez muchas veces refiriéndose a él mismo de una manera muy amena, sana. lenguaje llano. Conocerte, quiero conocerte, me gustaría conversar con vos, estás en tu derecho de decir si quieres venir o no, tal día, tal hora, vamos a conversar sobre lo que te está pasando. Y este tipo de herramientas acercan al Poder Judicial a la sociedad, que yo creo que es una de las demandas que tiene la sociedad actual, respecto a todo el Poder Judicial, es achicar estas distancias que existen actualmente. No sé si... Yo le voy a hacer una preguntita. ¿Quiere preguntar, doctora? Por favor. Muchas gracias. Sí, Doctor, sí. usted hacía alusión recién a que usted está ejerciendo como abogado del niño desde la Defensoría. Sí, estuve ejerciendo hasta el año pasado y actualmente estoy en la Defensoría de Niñez. Ah, bien. Ahora, ¿qué opinión le merece usted con respecto a la figura del abogado del niño, pero desde el ámbito particular? Y si es que realmente se está requiriendo en todos los procesos, obviamente es un derecho, no es una obligación, y si se está dando realmente participación al abogado del niño en particular en la forma que es necesario actualmente. Bien. Respondiendo a su primera pregunta, la figura del abogado del niño es una figura que existe en la legislación indígena desde el año 2006, Así es. desde la 26061, y es una figura bastante
especial, porque todavía a los abogados nos cuesta entender que un niño puede designar su propio abogado muchas veces, y esto también a los tribunales le ha costado entender cómo funciona. A partir del año 2015, el nuevo Código Civil Comercial lo incorpora desde el artículo 26, la posibilidad que el niño, según su grado de madurez y edad, pueda designar su letrado en los asuntos en los que le concierne según su propio interés está en juego, y pueda expresar su opinión y contar con una asistencia letrada propia, distinta de la de los progenitores. Ahora bien, respecto al cómo implementamos, pues la figura ya está creada. Ahora, ¿cómo lo implementamos? Esto ha variado mucho en las distintas provincias del país, cómo se lo ha implementado. Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba han creado registros dentro del colegio de abogados. Tucumán está en deuda legislativa. Podemos decir, está en deuda, pero a la vez no, porque la figura está en la ley. El registro que estaría Lo faltando. que está faltando es el cómo se lo implementa. En esta provincia, a partir de la creación dentro del ámbito del Ministerio Público de Defensa, de la Oficina del Abogado del Niño, ha tenido muchísimos resultados positivos con muchas intervenciones. Me ha tenido que intervenir en la Cámara donde está el doctor, hemos tenido intervenciones en esa sala. En distintos fueros, hemos intervenido en fuero laboral, o sea, más allá del fuero de familia, en fuero civil comercial común, en distintos tipos de procesos, y resulta muy útil, y uno aprende mucho de cómo los niños, uno piensa que los chicos no pueden entender, los chicos la tienen muy clara, y hoy en día los adolescentes tienen muchísimo acceso a información y saben muchísimo con la falta con la que ellos cuentan, y la importancia muchas veces en el proceso de familia, puntualmente, de hacerse asesorar de un abogado distinto al abogado de la mamá o al abogado del papá, que puede llegar a estar, no digamos condicionado, pero sí orientado a los intereses del cliente que defiende. Los abogados de niños del colegio de abogados, la lista que está en el colegio de abogados, que viene actuando mucho tiempo antes, inclusive que exista la del abogado del niño, ha sido muy útil también. Creo que los jueces de familia todos han contado que han tenido experiencias muy buenas con todos los abogados del niño que han ejercido. La gran ventaja que tiene el abogado del Ministerio Público de Defensa, que está dentro del órbita del Poder Judicial, es la parte económica, que no está condicionada por quién le paga. Un niño no tiene para pagar del abogado, siempre hay un progenitor. Ese es el gran tema de cuando se haga la regulación de la figura del abogado del niño, cómo se hace la implementación de esa parte. Hay provincias que han delegado el pago de los abogados niños al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo. Sí, de hecho el colegio en sí no tiene una lista propia, sino lo que hace a veces requiere al consultorio. Al consultorio, algunos juzgados. Y esto también es muy importante, más allá del abogado del niño en sí, el niño que elija al abogado, porque tienen que hacer una relación de confianza, cuando el niño sienta confianza, sienta contenido y pueda conversar. Muchas veces los jueces al principio designaban abogado al niño y no decían al niño: te hago conocer, tenés el derecho, que tenés un abogado a tu disposición. Muchas veces nos ha pasado que me tocaba a mí atender niños que me decían: no quiero un abogado varón, me gustaría una mujer. He atendido por una abogada mujer. Pues, estaba dentro de la libertad de sentirse más seguro. No sé si respondo su pregunta. Muchas gracias. Doctor Martínez. Buenas tardes, doctor. Una pregunta personal para usted, digamos. ¿Cuál es la mayor ventaja, digamos, y la desventaja del Código Procesal de Familia? Es personal, nada más. ¿Cuál? La mayor ventaja que tiene el Código Procesal de Familia es que ha dado la regulación a cada proceso de familia, la regulación que cada proceso necesitaba. Antes del Código, el Código Procesal Civil y Comercial anterior, en el fuero de familia, los jueces, los operadores tenían que amoldarse a los procesos preexistentes para ver dónde podemos encajar cada cual proceso. El actual Código Procesal de Familia tiene la ventaja que le ha dado a cada asunto una regulación particular. El caso de la filiación o de la desventaja. La desventaja que tiene el Código una sola de Familia, actualmente hay ciertos plazos que se está dificultando el cumplimiento de los plazos cortos. Porque yo creo que esto se va a ir acomodando a medida que el código se vaya implementando, se van estableciendo
actuación. Hay muchos plazos que son muy cortos que todavía como que se están tratando de implementar. Bueno, como la ley está y los procesos vienen y se van tratando de acomodar a eso. Sí, yo creo que, bueno, más o menos pareció lo que ha pasado con todo el proceso penal cuando empezó la implementación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Listo, muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, según los consejeros, ya la conocen a usted, Sí. pero hay que cumplir con la formalidad de la Entrevista. entrevista. Sí. Así que le vamos a pedir o comisionar al doctor Cosi para que le formule una Bueno. pregunta nada más. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Ok. Me alegro. Doctora, queremos conocer su opinión sobre una problemática compleja del foro de familia, que es la revinculación de niños, niñas y adolescentes Sí. con sus progenitores, familia ampliada, referentes afectivos. Sí. Y sobre todo porque el Código Procesal de Familia Nuevo pone en cabeza de la Cámara o del presidente de la Cámara el servicio de revinculación. Me gustaría conocer su opinión sobre la temática, si ese servicio está funcionando, si considera usted que tiene que haber modificaciones, lo que usted considere pertinente. Bueno, me parece una muy buena idea, porque hay problemáticas que, o sea, realmente los vínculos se cortan con la madre, con el padre o con los abuelos. Entonces es una buena herramienta y que, o sea, el Montero, por ejemplo, yo estoy en el Centro Judicial del Montero, no hay uno, o sea, pero en Capital sí, o sea, pero nosotros hacemos revinculación a través del gabinete psicosocial. Y sí, es bueno, o sea, así se logra revincular. Por ahí pasa un año que los chicos no se ven con los padres o no se ven con los abuelos, y es una forma de ir manejando así en forma gradual una nueva vinculación. O sea, me parece positivo. Aparte, por ejemplo, con las protecciones de personas, o sea, se lo excluye al padre y resulta que quedan los chicos con la madre. Y bueno, y el padre, por detrás de que no puede acercarse, ya esa problemática se presenta. Y por ahí a veces pasa mucho tiempo y los vínculos no se dan y sí provoca un problema. O sea, el chico necesita de los vínculos de la madre y del padre, no de uno solo para formarse. El Código Procesal de Familia pone en cabeza del presidente de Cámara, dice, el servicio que solamente está funcionando en Capital. Sí. Si va solamente por Cámara, sería Capital y Centro Judicial Concepción. Concepción, sí. ¿Usted cree que eso es suficiente o usted cree que hay que rediseñar este servicio? No, me parecería que ya tenemos 4 centros judiciales que tengan, por la cercanía, o sea, hay gente de Tafí del Valle que nosotros tenemos jurisdicción ahí, y decirle sí, vamos a hacer una revinculación, pero va a tener que ir a San Miguel, no, o a Concepción. O sea, realmente creo que se debería reformar eso y que en cada centro judicial haya un servicio, porque el tema de la conflictiva familiar en todo lado es importante. Doctora, no hay presupuesto. ¿Cómo hago? Y bueno, como estamos haciendo nosotros, que usamos el gabinete psicosocial, que también tienen muy buena voluntad y cumplen esta función en cierta forma. O sea, obviamente que tiene que ser un proyecto que se tiene que dar, y con el tiempo, bueno, tendrán que ver cómo se lo puede hacer en cada uno de los centros judiciales. Nosotros lo suplimos con el gabinete psicosocial, o sea, que está ahí en Montero, con los psicólogos, los trabajadores sociales, estamos. Bien, doctora, gracias. Bueno, gracias. Ah, bueno, es una sola persona. No, perdón, quería hacer una pregunta. Doctora, buenas tardes. Doctora, desde su punto de vista personal, bueno, ejerció mucha profesión y bueno, yo hoy dentro del Poder Judicial, ¿cuál es la mayor ventaja, un punto, y cuál es la desventaja del Código Procesal de Familia? Un punto, vamos a decir. Bueno, para mí la flexibilización en las formas, o sea, eso es muy importante. Sí, o sea,
permite agilizar mucho los procesos. Esa es la ventaja. Y la La desventaja, ventaja. Y bueno, las desventajas, como he dicho, todavía no le he encontrado muchas ventajas. No tiene mucha vida todavía el código de procedimiento, ya vamos en camino y por ahí uno sí encuentra, pero la verdad no tengo una así que decir, no, esto se han errado. Bueno, por ahí capaz que el tema de que, bueno, si bien está regulado el tema de la revinculación, en Montevideo nosotros tenemos que una forma para que pueda hacer, porque está, pero no está. muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias a ustedes. Hasta luego.